Abres la Biblia, lees unos versículos, la cierras y te vas. Y mañana haces lo mismo. La abres, lees, la cierras, te vas. 365 días al año tras año, y sigues exactamente en el mismo lugar espiritual en el que estabas antes. Eso no es un devocional, eso es un ritual vacío. Es la actuación de una vida espiritual sin la sustancia de una. Y la pregunta que necesitas escuchar hoy, la pregunta que va a doler porque es verdad, es esta. ¿Realmente encuentras a Dios en tu devocional o simplemente cumples una obligación religiosa que calma tu conciencia por unas horas? Porque hay una diferencia devastadora entre esas dos cosas. Una genera transformación, la otra genera ilusión, y la mayoría de los cristianos de hoy está viviendo en la ilusión, creyendo que está en la transformación. Y esa confusión está destruyendo la vida espiritual de toda una generación sin que nadie se dé cuenta. No te das cuenta porque el error no es obvio. No es un error que llega gritando. No es como faltar al devocional por semanas seguidas, donde sientes el vacío y sabes lo que pasó. No, el error que está destruyendo tu devocional es sutil, es silencioso. Ocurre dentro del propio devocional. Ocurre mientras estás leyendo, mientras estás orando, mientras tienes la Biblia abierta frente a ti. Es el error de la presencia física sin la presencia real. Es el error de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, de la manera completamente equivocada. Y ese error tiene un nombre. Ese error se llama ausencia de intención. Estás ahí, pero no estás realmente ahí. Tu cuerpo está en la silla, tus ojos están en el texto, tus labios se mueven con las palabras de la oración, pero tu alma está en otro lugar. Está pensando en el trabajo, está procesando el problema de ayer, está planeando la tarde de hoy, está en todas partes menos donde necesita estar. Y Dios no se conforma con tu presencia física. Él quiere tu presencia real. Te quiere a ti entero, no a tu cuerpo mientras tu mente recorre cada rincón del mundo. Y aquí está el veneno dentro de la miel. Terminas ese devocional y te sientes bien. Marcas el día en la aplicación, tachas tu lista, crees que cumpliste con tu parte. Y esa sensación de deber cumplido es exactamente lo que te impide darte cuenta de que nada pasó de verdad. Es como comer cartón pintado de comida y sentir que te alimentaste porque algo pasó por tu garganta. La apariencia está ahí, el volumen está ahí, pero no hay ningún nutriente. Y tu alma se está muriendo de hambre mientras crees que te estás alimentando. Eso es lo que hace el devocional sin intención. Mata tu vida espiritual con la apariencia de vida espiritual. Es más peligroso que la ausencia total, porque al menos la ausencia total te hace sentir la falta. El devocional vacío te hace creer que todo está bien, cuando no lo está. Es como una enfermedad que no duele, que no muestra síntomas, que no sientes, pero que te está destruyendo por dentro mientras caminas sonriendo, creyendo que estás sano. El cristiano moderno aprendió a hacer el devocional de forma rápida y conveniente. 5 minutos antes del trabajo, 10 minutos en el celular mientras espera el café. Una lectura de plan bíblico anual que pasa por los textos como un tractor pasando por un campo florido, sin detenerse, sin sentir, sin dejar crecer nada dentro de ti. Lees Isaías 53 en 3 minutos y 14 segundos y te vas a desayunar. Lees sobre Getsemaní, sobre el sudor de sangre de Jesús, sobre la angustia más profunda que registra la historia, y cierras la aplicación y abres Instagram. Pasas los ojos por el Salmo 22, ese grito de abandono que Jesús citó en la cruz, y 10 segundos después, estás viendo un video gracioso. Eso no es encontrar a Dios, eso es pasar los ojos por palabras sagradas, y hay una diferencia que separa el cielo del abismo entre esas dos cosas. Puedes pasar los ojos por palabras sagradas durante décadas enteras, sin que nada cambie en tu interior, porque la palabra de Dios no opera por la exposición de los ojos, opera por la penetración del corazón, y para que ella penetre, necesitas detenerte, necesitas desacelerar, necesitas quedarte con ella el tiempo suficiente para que alcance el lugar donde ocurre la transformación, no el lugar donde se procesa la información, sino el lugar donde la vida es cambiada.
El cristiano moderno está demasiado ocupado para quedarse con Dios. Tiene podcasts cristianos para escuchar en el camino al trabajo. Tiene series de mensajes para ver el domingo. Tiene conferencias para ver en línea. Tiene devocionales de 2 minutos en aplicaciones que mandan notificaciones a las 7 de la mañana. Y con todo ese contenido cristiano consumido, con toda esa exposición al mundo evangélico, la vida real no cambia. Las relaciones siguen igual. El carácter sigue igual. Las reacciones bajo presión siguen iguales. El miedo sigue igual. La ansiedad sigue igual. Porque consumir contenido sobre Dios no es lo mismo que encontrar a Dios. Puedes comer todos los días en un restaurante y morirte de hambre si lo que ponen en tu plato no tiene calorías. Y el devocional moderno está lleno de platos bonitos, sin calorías espirituales. Tiene apariencia, tiene olor, pero no tiene sustancia. Y sigues hambriento sin entender por qué. Mira lo que hizo John Wesley. Mira lo que este hombre, que cambió continentes enteros con la predicación del Evangelio, construyó como fundamento de toda su vida espiritual. Wesley se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. No a las 4 de la mañana de vez en cuando. No a las 4 de la mañana cuando estaba animado espiritualmente. Todos los días. Por más de 60 años de ministerio activo. 60 años despertando antes que el sol para estar con Dios antes de estar con cualquier persona. A las 4 de la mañana se levantaba, y la primera hora, de las 4 a las 5, estaba dedicada por completo a la oración y la meditación en las Escrituras. 1 hora entera, 60 minutos, no 5, no 10, 60 minutos de presencia real delante de Dios, sin interrupciones, sin prisa, sin lista de pendientes esperando afuera. 1 hora donde Wesley y Dios estaban solos. Y Wesley llegaba con toda su atención, con toda su intención, con todo su ser volcado hacia ese encuentro. No llegaba arrastrando el cuerpo cansado mientras su mente vagaba en otro lugar. Llegaba entero, llegaba presente, llegaba con la expectativa de quien va a un encuentro real con una persona real que tiene cosas reales que decir. Después de esa hora, Wesley estudiaba 2 horas más. No estudiaba superficialmente, estudiaba con ferocidad intelectual y espiritual al mismo tiempo. Leía en griego y hebreo, tomaba notas, meditaba, volvía a los textos, interrogaba las escrituras con la seriedad de quien sabe que cada palabra tiene peso eterno y que cada versículo puede ser la llave para la libertad de alguien que va a encontrar ese día. A las 8 de la mañana, ya había pasado 4 horas enteras en actividad espiritual e intelectual, antes de que la mayoría de las personas a su alrededor hubiera siquiera abierto los ojos. Y eso no duró una semana de entusiasmo inicial, no duró un mes de determinación de año nuevo, duró décadas, duró toda la vida. Los diarios de Wesley, publicados en varios volúmenes y estudiados por historiadores, registran esa consistencia con una precisión que avergüenza a cualquiera que mira su propia vida devocional. Día tras día, mes tras mes, año tras año, la misma disciplina, la misma entrega, la misma intención de encontrar a Dios de verdad y no solo cumplir con los motivos religiosos. Wesley predicó más de 40,000 sermones en su vida. No 40,000 sermones razonables, 40,000 sermones que sacudían estructuras espirituales, que hacían llorar a mineros endurecidos por el trabajo en medio de los campos, que hacían arrodillarse a mujeres en las calles de Londres. Wesley viajó más de 400,000 kilómetros a caballo para llevar el evangelio a personas que la iglesia establecida había abandonado. Escribió más de 400 libros y panfletos. Fundó un movimiento que transformó a Inglaterra y después al mundo entero, hasta el punto en que historiadores afirman que el metodismo fue el factor determinante para que Inglaterra evitara una revolución sangrienta como la de Francia. Y todo eso, absolutamente todo, estaba sostenido sobre ese fundamento inamovible de encuentro real con Dios cada día, a las 4 de la mañana. ¿Crees que Wesley hacía eso porque era fácil? ¿Crees que a las 4 de la mañana de un invierno inglés, con el frío cortando los huesos como cuchillo, con el cansancio de los viajes presionando sus párpados, Wesley saltaba de la cama con alegría espontánea y entusiasmo irracional? No. Wesley lo hacía porque había entendido algo que la mayoría de los cristianos de hoy se ha negado a entender.
El devocional no es una opción espiritual entre otras opciones. Es el oxígeno de tu vida en Dios. Puedes quedarte sin dormir 1 hora más y sobrevivir. No puedes quedarte sin oxígeno 5 minutos sin empezar a morir. Y Wesley trataba el encuentro real con Dios con esa urgencia biológica, con esa necesidad de supervivencia espiritual, no como un bonus para los días buenos, sino como la necesidad más fundamental de su existencia, porque sin eso, toda la predicación sería ruido vacío, todo el estudio sería ejercicio intelectual sin fuego, todo el movimiento sería activismo humano sin poder divino. La consistencia de Wesley no era terquedad religiosa, era la sabiduría de quien había aprendido por el fracaso personal lo que ocurre cuando alimentas tu vida pública en Dios sin alimentar tu vida secreta con Dios. Y si crees que ese patrón es solo de Wesley, necesitas mirar el patrón que existía mucho antes que él. Mira a Jesús. Mira cómo el propio Hijo de Dios llevaba su vida devocional mientras estuvo en la tierra. Marcos 1:35 dice con una claridad que no admite interpretación alternativa. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Todavía muy oscuro, Jesús no esperaba que saliera el sol, no esperaba que el mundo se pusiera más cómodo, no esperaba que las condiciones fueran perfectas. Buscaba el silencio antes que cualquier otra cosa sucediera, antes que los discípulos despertaran con sus preguntas, antes que las multitudes llegaran con sus demandas, sus enfermedades, sus historias. Antes de todo eso, Jesús estaba a solas con el Padre, y eso no era un hábito ocasional para los días de mayor necesidad. Era el patrón constante y estructurado de la vida de Jesús. Lucas 5:16 dice que Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. El verbo, en el griego original, está en imperfecto, que indica una acción continua y repetida, una acción que ocurría regularmente como patrón de vida. No fue una vez, era siempre. Era la estructura sobre la cual toda la vida pública de Jesús estaba levantada. Y si el Hijo de Dios encarnado, aquel que es la palabra eterna, necesitaba tiempo prolongado e intencionalmente buscado con el Padre, ¿qué te hace pensar que tú, con toda tu fragilidad y limitación humana, con toda tu vulnerabilidad al pecado y a la distracción, puedes funcionar espiritualmente con menos que eso? Pablo entiende esto. Pablo, en Filipenses 3, habla de conocer a Cristo con una intensidad que supera cualquier ambición intelectual. No conocer sobre Cristo, no acumular información teológica sobre Cristo, sino conocer, en el sentido más profundo que esa palabra puede tener. El conocimiento íntimo que solo llega del encuentro real, del tiempo prolongado, de la presencia intencionalmente cultivada. Pablo usa la palabra griega, gnosis, no la información de la mente, sino el conocimiento de la experiencia, el conocimiento que transforma a quien conoce. Y Pablo dice que esa es la ambición más ardiente de su vida, no una entre varias ambiciones, la ambición central, el motor que mueve todo lo demás. David, en el Salmo 63, dice con una honestidad que todavía hoy corta la piel de quien lo lee: «Oh Dios, tú eres mi Dios, con ansias te busco, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela como tierra seca y árida donde no hay agua». David no está describiendo una relación religiosa educada con Dios, está describiendo una sed física, una necesidad corporal tan urgente como la necesidad de agua en un desierto abrasador. La imagen que usa no es de alguien un poco incómodo, es de alguien que se está muriendo de deshidratación mientras la tierra a su alrededor se agrieta de sequía. Así es como David experimenta su necesidad de Dios. Con esa urgencia busca, y por eso David era llamado hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, porque sabemos que no lo era, que cometió errores que costaron sangre y vida, sino porque incluso en los fracasos, incluso en la distancia, volvía a buscar a Dios con una intensidad que nunca disminuía del todo. Entonces, ¿qué haces a partir de hoy? No mañana, no la próxima semana, cuando la agenda esté menos llena, porque la agenda nunca va a estar menos llena. Hoy, lo primero que necesitas hacer es dejar de confundir cantidad de lectura con calidad de encuentro.
No necesitas leer más capítulos. Necesitas quedarte más tiempo en cada versículo. Toma un texto, uno solo. Puede ser un salmo, puede ser una parábola de Jesús, puede ser una epístola de Pablo, y quédate con él. Léelo despacio, léelo en voz alta si es necesario, para forzar un ritmo más lento. Cierra los ojos después de cada frase y deja que las palabras resuenen en tu interior. Hazle preguntas al texto de forma sistemática. ¿Qué me está diciendo esto sobre el carácter de Dios? ¿Qué me está revelando sobre mi condición real? ¿Qué me está exigiendo ahora mismo, en este momento de mi vida? Y luego quédate en silencio completo y espera. Dale espacio a Dios para responder. Ese silencio que te da miedo enfrentar. Ese silencio donde parece que nada está pasando y donde tu mente va a gritar para que hagas cualquier otra cosa. Es donde Dios habla con mayor claridad y mayor poder. Necesitas aprender a tolerar el silencio en el devocional. La mayoría de las personas huye del silencio porque en él aparecen las cosas reales, los miedos reales, las preguntas que has estado evitando, los pecados que has ignorado, los dolores que has anestesiado con entretenimiento. Y es exactamente en esos lugares incómodos donde ocurre la transformación real. Lo segundo que necesitas hacer es definir un horario fijo y un tiempo mínimo no negociable. No mínimo de 5 minutos, no mínimo de 10, mínimo de 30 minutos, donde vas a estar físicamente presente e intencionalmente buscando el encuentro real. No 30 minutos leyendo y orando mientras el teléfono está sobre la mesa vibrando. 30 minutos completos de encuentro, sin salida de emergencia. Y sí, tienes ese tiempo. Lo tienes porque pasas en promedio 3 horas y 15 minutos al día en redes sociales, según datos de investigaciones recientes sobre uso de pantallas. No tienes un problema de tiempo, tienes un problema de prioridad. Y la prioridad no es lo que dices que es importante en las conversaciones del domingo. La prioridad es hacia dónde va tu tiempo en los días ordinarios de la semana. Si pasas 3 horas en el celular y 8 minutos con Dios, Dios no es tu prioridad. Por más que lo digas, por más que lo cantes en la iglesia, el tiempo es la única moneda honesta que existe. No puedes mentirle a tu tiempo de la misma manera que puedes mentirle a tus palabras. Lo tercero es eliminar todo lo que compite por tu atención durante el devocional. El teléfono no se queda en la mesa, se va a otro cuarto, en silencio, sin notificaciones activas, sin posibilidad de que lo mires por reflejo condicionado, porque tu mano ya sabe el camino hacia la pantalla sin que tu cerebro tenga que decidirlo, porque tu mente va a buscar distracciones, especialmente al principio, especialmente cuando los pensamientos más incómodos comiencen a surgir. Eso es normal. La mente tiene esa capacidad de escape, pero no le vas a dar esa salida fácil. Cuando el pensamiento se vaya al trabajo, vuelves al texto. Cuando el pensamiento se vaya al problema de tu hijo, vuelves. Cuando el pensamiento se vaya a lo que va a pasar más tarde en el día, vuelves. Eso es la práctica de la presencia real. Es un músculo espiritual. Y los músculos débiles se cansan rápido y piden parar, pero los músculos que se trabajan todos los días, sin concesión, sin días de descanso fácil, se vuelven más fuertes. Y después de 21 días de consistencia real, después de 40 días de consistencia, tu mente aprenderá a instalarse en el devocional con mucha más rapidez. Aprenderá que ese es el momento del foco total, y comenzarás a sentir la diferencia entre un devocional de presencia real y lo que estabas haciendo antes. La diferencia será como respirar aire puro en campo abierto versus respirar dentro de un carro cerrado en el tráfico. La sentirás en el pecho y te preguntarás cómo toleraste tanto tiempo la segunda opción, llamándola vida espiritual. Lo cuarto, ten un cuaderno físico, no una aplicación, un cuaderno de papel con una pluma, y escribe. Escribe lo que estás leyendo y lo que está surgiendo dentro de ti mientras lees. Escribe lo que estás sintiendo, aunque el sentimiento sea confusión, resistencia o aburrimiento. Escribe las preguntas que surgen sin respuesta fácil. Escribe lo que crees que Dios te está diciendo, aunque no estés seguro si es de Dios o de tu propia cabeza, porque con el tiempo aprenderás a distinguir. Escribe lo que eso te pide hoy de forma práctica y concreta.
no genérica. La escritura física fuerza una lentitud que lo digital no fuerza. Te obliga a procesar de verdad, porque no puedes escribir tan rápido como puedes deslizar el dedo en la pantalla. Y ese procesamiento más lento es exactamente donde la palabra deja de ser información y comienza a ser revelación. Es donde el texto deja de ser palabras impresas en la página y comienza a ser una voz que habla dentro de ti con autoridad sobre cosas específicas de tu vida específica. Wesley hacía esto sin falta. Los diarios de Wesley tienen miles y miles de páginas de reflexiones devocionales, observaciones bíblicas, registros de lo que Dios le estaba hablando en cada temporada de su vida. Y esos registros te muestran que cada devocional de Wesley era diferente, era vivo, era un encuentro genuino con un Dios que aparecía de verdad cuando Wesley aparecía de verdad. Lo quinto, y este es el que más resistencia inicial encuentra, incluye silencio estructurado como parte obligatoria del devocional. Después de leer, después de anotar, reserva al menos 10 minutos para simplemente estar delante de Dios en silencio contemplativo, sin pedir nada, sin hablar nada, sin listar necesidades, sin presentar agenda, solo presente, como un hijo que se sienta con su padre sin necesitar nada específico más que su presencia. Eso va a sentirse extraño al principio, porque te condicionaron a creer que la oración siempre es hablar. Va a parecer improductivo, porque nuestra cultura lo mide todo en producción visible. Vas a querer llenar el silencio con más palabras, más peticiones, más cosas. Resiste eso. El silencio no es ausencia de Dios, es frecuentemente la presencia más densa de Dios. La presencia que solo puede percibirse cuando el ruido se detiene. Elías escuchó a Dios no en el viento poderoso que desgarraba montañas, no en el terremoto que sacudía el suelo, no en el fuego espectacular. Lo escuchó en la voz apacible y delicada que solo se oye en el silencio real. Y no vas a escuchar esa voz mientras el ruido interno de tu propio monólogo religioso no pare por completo. Necesitas aprender a callar para oír. Y eso es una habilidad que se aprende, que se practica, que se desarrolla a lo largo de meses y años de práctica consistente, que exige la humildad suficiente para tolerar no sentir nada por días seguidos, mientras sigues apareciendo de todas formas. Vas a encontrar objeciones dentro de ti ahora mismo mientras escuchas esto. La primera, no tengo tiempo para eso. Ya respondimos esa. Sí tienes tiempo. Tú eliges hacia dónde va tu tiempo. La segunda, no puedo concentrarme tanto tiempo. Puedes ver 2 horas de serie sin parpadear frente a una pantalla. Entonces, no es cuestión de capacidad neurológica de concentración, es cuestión de motivación y de práctica dirigida. La tercera, mi devocional corto es mejor que nada. Tal vez, pero tal vez no. Un vaso de agua puede ser mejor que nada cuando tienes sed leve, pero cuando estás deshidratado al nivel de una crisis, un vaso de agua no te salva. Tu alma puede estar en una crisis espiritual profunda y crónica, mientras crees que estás bien, porque tomaste un vasito de palabra cada día. La cuarta objeción es la más peligrosa. No me siento digno de pasar tanto tiempo con Dios. Esa objeción parece humildad profunda, pero es orgullo disfrazado de espiritualidad. No pasas tiempo con Dios porque lo mereces o porque alcanzaste un nivel suficiente de santidad. Pasas tiempo con Dios porque lo necesitas desesperadamente y porque Él te llamó a eso exactamente como eres. Dios no está esperando que mejores para acercarte. Está esperando que aparezcas. Lo que está en juego aquí va mucho más allá de tu comodidad espiritual personal. Lo que está en juego es la sustancia real de tu vida en Cristo. Es la diferencia entre una fe que sobrevive a las tormentas más violentas y una fe que se derrumba en la primera crisis seria, porque no tiene raíces lo suficientemente profundas. Es la diferencia entre una vida que produce fruto eterno que permanece y una vida que produce una actuación religiosa bonita por fuera y vacía por dentro. Wesley no transformó a Inglaterra con entusiasmo humano y habilidades naturales. La transformó con el poder espiritual de un hombre que pasaba horas reales en la presencia real de un Dios real, todos los días, sin excepción. Y ese poder no era un privilegio exclusivo de Wesley, reservado para personas especialmente ungidas con dones poco comunes.
Está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio de la disciplina consistente, de la presencia intencional, del encuentro real que ocurre cuando apareces de verdad todos los días. No es talento, no es un don especial, es una elección diaria, es disciplina que se acumula en meses y años y décadas, y que va produciendo una vida espiritual que hoy no puedes imaginar. Entonces, vuelve a la pregunta del comienzo. Abres la Biblia, lees unos versículos, la cierras y te vas. Y mañana haces lo mismo. Y el próximo año y el año después de ese, vas a seguir exactamente donde estás ahora espiritualmente, si continúas haciendo exactamente lo que haces ahora. La definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. O puedes elegir diferente hoy. Puedes elegir aparecer de verdad mañana por la mañana. Puedes elegir ir más temprano, quedarte más tiempo, llegar con más intención y con el alma dirigida hacia el encuentro real. Puedes elegir tratar el encuentro con Dios no como un ítem de la lista que hay que tachar, sino como la necesidad más urgente y más real de toda tu existencia. Esa elección es tuya, solo tuya, y lo determina todo. No solo lo que ocurre en los minutos del devocional, determina lo que te conviertes a lo largo de los años. Determina lo que fluye de ti hacia los hijos que te están observando, hacia el cónyuge que está a tu lado, hacia las personas que vas a influenciar. Determina si tu vida va a ser una vida de transformación real e impacto eterno, o de actuación religiosa vacía que no deja nada real detrás. La diferencia comienza hoy, comienza ahora, comienza contigo decidiendo aparecer de verdad. No solo tu cuerpo, tú entero, tu alma, tu atención, tu corazón, todo, porque eso es lo que Dios ha estado esperando por años. No tu lectura, no tu ritual, a ti.